es un gusto para la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana participar hoy, este día, de contar con la participación de la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez, del Instituto Nacional Electoral, quien nos va a platicar sobre la reforma legal que se acaba de realizar, de publicar apenas hace un par de días, el pasado 14 de abril, entró en vigor para combatir la violencia política en razón de género. Consejera, agradecemos tu colaboración en esta serie de entrevistas que hemos estado denominando Diálogos a Term. Te agradezco a nombre de quienes integramos la asociación y de nuestro presidente César Lorenzo Wong-Meraz, que tengas la disposición de participar con nosotros en este acercamiento a los ciudadanos, que a pesar de la contingencia en la que nos encontramos, podamos estar cerca de la ciudadanía como autoridades electorales. Bienvenida, Claudia, y muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Es un gusto poder saludarte, poder compartir este espacio virtual, pero que nos acerca tanto a las instituciones como a la ciudadanía para poder comentar temas verdaderamente que son muy relevantes por los momentos y los contextos sociales que hoy vivimos. Por supuesto, magistrada, a través tuyo, agradezco también a la Asociación de Magistradas y Magistrados que están trabajando arduamente para poder seguir adelante con nuestras actividades, con nuestros procesos vivos que implica ser autoridades electorales. Y agradezco este espacio, sobre todo a quienes vamos a tener la oportunidad de dirigirnos y quienes ojalá nos puedan escuchar, seguir, ver en cualquier momento, porque el tema que hoy vamos a comentar, si tú me permites la palabra, el adjetivo, ese tema es tan relevante no solo para la materia electoral, sino para la vida de las mujeres en esta sociedad mexicana. Entonces, ojalá que muchas mujeres, niñas, adolescentes, hombres y hombres jóvenes también tengan esta oportunidad de seguirnos a través de este ejercicio para poder ver y dimensionar la reforma que se publicó el pasado 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación y, como tú bien lo dices, entró en vigor al siguiente día, magistrada. Sabemos que las mujeres han recorrido un largo camino para llegar al poder, pero que dentro de ese camino se han encontrado con algunas trabas, algunas veces insuperables, otras les ha costado la vida. Y bueno, creo yo que este tema, como bien señalas, es relevante, no solamente para las mujeres de la vida pública, tanto en la política como en órganos electorales, también se ventila para quienes están ejerciendo ya el cargo. Consejera, quisiera yo preguntarte de manera particular sobre esta reforma. ¿Cuáles son esos aspectos novedosos que encuentras en ella? ¿Por qué? Porque sabemos que por la vía de las sentencias habíamos caminado ya un buen tramo. Pero ¿qué es lo novedoso que encontramos ya en la reforma? Bueno, pues yo creo que primero, magistrada, fíjate, permíteme dar este contexto. Vamos a hablar del tema de una reforma que tiene que ver con violencia y violencia política. Esto es un tema significativo para nuestra materia, porque nosotros debemos de tener en nuestro contexto y debemos saber que las violencias y la violencia está perfectamente, bueno, no perfectamente, sino que está atendida a través de una ley, que es una ley que se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa ley que encontramos
encontramos un cúmulo de conceptos, desde qué es la violencia, los tipos de violencia, los lugares donde se puede ejercer la violencia, las responsabilidades del Estado como tal para atender la violencia y para hacerse cargo de la protección de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes en estos ámbitos de violencia. Entonces, en esta gran ley, que es esta ley para que las mujeres, el objetivo que tiene es pues resguardar a las mujeres para que haya espacios libres de violencia, se dio una gran inclusión. Y la gran inclusión es el concepto, la definición de lo que es la violencia política por razón de género. ¿Y esto por qué se dio? Lamentablemente porque como en todos nuestros aspectos de la vida social, pues el ámbito político no queda libre de ninguna manera, queda libre de las cuestiones de violencia. Aunque hoy las mujeres hemos levantado la voz exigiendo un espacio libre de violencia y hemos levantado la voz para cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus modalidades, pues el espacio político queda también en ese espacio donde se ejercen violencias y donde se ejercen diversos tipos de violencias e incluso la violencia feminicida, que es el grado más alto. Entonces, en este aspecto es muy relevante retomar esta parte. Se modificó la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque tiene que ver y toca con lo político, se modificó la ley de instituciones, la ley de partidos políticos, la ley general del sistema de medios de impugnación y a su vez también la ley de delitos electorales, ojo, delitos, y ahorita en otro espacio te comento por qué ojo delitos, y pues la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley general de responsabilidades administrativas. Fíjate bien, qué panorama tan grande tenemos. Y ustedes dicen, ¿y por qué todas estas leyes, no? Hoy quise tomarme un café porque entiendo que es una charla más, más cercana, ¿no? Entonces, decirles a las mujeres, a los hombres, a quienes nos están viendo, que por qué todo este cúmulo, porque hay un elemento muy importante. Y el elemento importante que tenemos es que se tipifica la violencia política por razón de género o con elementos de género como delito, como falta administrativa y también se da la posibilidad de que cuando exista esta violencia se pueda proteger a través de los medios de impugnación en materia electoral. Entonces, las responsabilidades de las personas que ejercen violencia, ahorita vemos, si quieren, en qué consiste el concepto tan amplio y tan completo que se da en la ley, pueden ser de tipo penal, en delitos electorales, de tipo administrativo, que es una parte que le toca al INE, y creo que por eso soy invitada para hablar esto, magistrada, y también de responsabilidades administrativas a través de los órganos de control de responsabilidades administrativas y también a través de medios de impugnación. Así que son muchos, además de las civiles, las civiles son otra parte que están en la propia ley, en la ley que estructura todo el tema que tiene que ver con violencia, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y entonces, es ahí la relevancia, magistrada, de esta gran magistrada y a todos quienes nos escuchan, de esta gran reforma. Reforma, magistrada, que tenemos que ser claritos, que fue producto del esfuerzo de muchas mujeres y acompañada con el voto también de hombres legisladores, pero quienes se encargaron de estructurar con todos los esfuerzos
fueron mujeres en la Cámara de Diputados, mujeres en la Cámara de Senadores, mujeres afuera de organizaciones civiles, académicas, autoridades de todo tipo, se fueron recogiendo las experiencias, porque yo creo que en un segundo momento lo comento, las conductas que se tipificaron como violencias son parte de la experiencia y las realidades que hemos vivido, lamentablemente. Pero si lo podemos, lo comentaré en unos momentos, lamentablemente todo existió, ¿eh? Nada es producto de la imaginación. Nadie puede decir, ay, las legisladoras, qué creativas se me pusieron. No, lamentablemente todas esas conductas tienen unos expedientes de hecho que las avalan. Entonces, mira, magistrada, yo creo que lo primero que te tendría que decir es esa gran relevancia del esfuerzo. Lo segundo, ¿qué se está? Voy a tratar de señalar esto. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encarga de definir en el artículo, si no mal recuerdo es el 6, pues cuáles son los tipos de violencias. Y ahí se dice la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual, y también regula las modalidades en las que se puede dar la violencia, en la modalidad familiar, en la laboral. Habla de todo este contexto. Yo les invito para que podamos tener este sentido de esta charla, a que nos adentremos un poco a lo que es esta ley para poder comprender dónde se metió este gran artículo que reforma y que tipifica la violencia política por razón de género. Incluso, por ejemplo, en el artículo 16 es muy importante ver cómo se habla de la violencia en comunidad, ¿no? O sea, en la propia ley de acceso. Bueno, y además de decir, bueno, estas son las modalidades, puede ser violencia en comunidad, violencia institucional, violencia familiar, violencia laboral, entonces se incluye un artículo que es el artículo 20 bis, que regula violencia política contra las mujeres en razón de género. Y cómo puede expresarse esa violencia política contra las mujeres por razón de género, es también un catálogo muy completo. ¿Qué es la violencia, magistrada? Y ahí creo que tenemos que detenernos en 3 palabras que son claves. 3. La violencia pueden ser actos, ¿no? Y pueden ser omisiones. Dirían por ahí, y recuerdo muy bien mi mamá que le gustaban mucho los dichos, que decía que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, porque también es la tolerancia. Y eso es 3 palabras claves que hoy quiero que nos llevemos. El que hace, el que omite y el que tolera está siendo partícipe de actos de violencia. ¿Y qué dice? Lo voy a leer textual, si me permites, magistrada, para no ser imprecisa por lo relevante que implica el concepto. Dice, la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida donde dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto, aquí hay un objeto, una finalidad, o resultado, ya cuando hay una consecuencia, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres. El acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, a su labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de las precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos del mismo tipo, de elección popular estamos hablando.
Si vemos, este concepto abarca la experiencia que hemos tenido en estos años, toda la experiencia, porque no solo se refiere al momento de la competencia electoral, también se refiere a que las mujeres, una vez que han librado batallas en las campañas con todas las desventajas de que no se les da dinero, de que se les amenaza, cuando van a ejercer el cargo, tienen limitaciones. Cuando, bueno, por todas partes surgen elementos, acciones, omisiones o tolerancias, ¿no? Que afectan esa libertad, porque lo que tenemos que tener nosotros muy presente, magistrada, es que las mujeres, el poder es también cosa de mujeres, no está reservado a los hombres. Eso es algo que estamos deconstruyendo y que vamos a derribar, porque en la sociedad lo que tenemos que aceptar es que el poder es cosa de mujeres, que las mujeres deben de contar con todos los elementos para tomar las decisiones, para ejercer el poder de manera libre, auténtica y conforme ellas lo vayan planeando. Y entonces este concepto, por eso lo leí así tan puntual, porque da cuenta de todas las experiencias que hemos tenido, desde la competencia a las mujeres en la política, pues le decían, sí, sí vas a ser candidata, pero no vas a tener dinero. Entonces ahí se les está privando de una prerrogativa que naturalmente tienen los contendientes para poder estar en la contienda electoral. O se les decía, pues sí, mira, vas a ejercer tu cargo, pero no tienes oficina, o tampoco te doy papeles, o no te doy nada. Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que es muy relevante que se haya englobado en este artículo, ¿no? Es un bis, esto quiere decir, es una modalidad más de violencia, la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y luego, adelante, el artículo nos va a dar ciertos elementos para entender qué es esto de la condición de ser mujer, ¿no? Porque ese es uno de los temas que, pues, tanto desde tribunales como desde autoridades, nos ha costado trabajo, porque decimos, a veces somos, ay, ¿y si nada más es porque es mujer? O también podría ser, esto lo podrías hacer contra un hombre, porque esa es la réplica que generalmente tenemos. Y aquí, en el concepto, nos dice muy claro, se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, y aquí viene otro elemento, la afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Y en esto quiero detenerme, magistrada, porque el impacto diferenciado viene desde una estructura. Y es que, claro, las mujeres naturalmente, por la estructura social que tenemos, por los prejuicios, por todo lo que, como hemos construido nuestra sociedad, a donde las mujeres no se ubicaban en un espacio privado, en la casa, con los hijos, en los cuidados de enfermos, ¿no? Entonces, lo que esta estructura, claro que tenemos que deconstruirla y tenemos que avanzar. Y claro que a las mujeres nos está afectando desproporcionadamente eso, porque las mujeres, muchas mujeres, que incluso una sola acción, si la ejerces para un hombre o para una mujer, por las condiciones a veces de la mujer, dobles cargas de trabajo, que tienen que ir a recoger a sus hijos, lo que tú quieras, pues las afecta de manera diferenciada. Y eso es un tema que debemos tener muy claro. Y luego puede ser perpetrada, dice esto, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la ley. Y esto quiere decir, puede ser psicológica, económica, ¿no? Sexual, en cualquiera. Y también puede ser institucional y puede ser de todo ese tipo. Por eso les invitaba a que leyéramos la ley completa, que la viéramos. Y puede ser perpetrada por quien, y esto es importante, por agentes estatales, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, ojo, ¿no? Por
personas dirigentes de partidos políticos. Aquí viene otra vez la experiencia acumulada en el tema de violencia política contra las mujeres por razón de género, o por representantes de los partidos políticos. Y fíjense esto, por medios de comunicación y sus integrantes. Este es un gran paso que dieron los legisladores, el reconocer que también los medios de comunicación generan actos de violencia contra las mujeres. Incluso, fíjense, hasta no darles los espacios o la visibilidad proporcionada igual que los hombres, por ejemplo, ¿no? Y sus integrantes, porque ya conocimos asuntos, incluso desde el INE, de comunicadores que alegaban la libertad, ¿no?, que se tiene de prensa, esa gran libertad protectora, pero que se había cometido actos de violencia contra una candidata a una senaduría. Entonces, aquí están incluidos y también están incluidos los particulares, ¿no? O las personas en colectivo. Es muy amplio este catálogo que se tiene, pero repito, es parte de la experiencia que nos ha dado lamentablemente los asuntos que hemos revisado y analizado en todo este espacio, en todo este lapso que hemos atendido asuntos que tienen que ver con violencia política por razón de género. Y luego, pues el artículo 20 ter ya se encarga de describir esas conductas, cómo pueden expresarse esas violencias. Por aquí quedó un artículo, una fracción 6 como redactada de manera extraña, pero fíjense que es muy enfático el artículo en señalar que la violencia política puede expresarse cuando se da información falsa, inexacta, cuando se esconde la información. Claro, porque eso es muy común y si ustedes lo pueden ir viendo, pues es que a veces cuando no estamos informadas las mujeres, cuando no tenemos información, incluso cuando hay un exceso de información, si quieres información, ahí te va todo el bonche, entonces en ese momento también se está generando una afectación a los derechos de las mujeres y se les está violentando. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque afortunadamente están recogidas las cosas. En la historia de cuando hemos juzgado, ya sea desde lo administrativo o lo jurisdiccional, siempre han existido voces que dicen, es que la ley no lo dice, pues hoy lo dice, hoy lo dice. Y hoy el artículo 20 ter tiene una parte abierta, que es un precepto abierto en el que dice cualesquiera de otras formas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo público, de poder o de decisión que afecte sus derechos políticos electorales. O sea que afortunadamente esta reforma da una respuesta, ¿no?, a esas voces que querían ver literalmente las cosas para poder señalar que existe violencia política por razón de género. Y afortunadamente, esto es en el ámbito administrativo, también se tipificó como delito electoral. Y ustedes saben que las autoridades electorales, pues uno de los grandes principios es que sin tipo no hay sanción, pues hoy ya están las conductas tipificadas y hoy se puede declarar, se puede señalar y se puede condenar a alguien como delincuente por, como transgresor de la normativa electoral por violencia política contra las mujeres por razón de género. Y esto, magistrada, es la lucha de muchos años, de muchas mujeres, sin importar el color de sus partidos, sino que es un gran avance para las propias mujeres.
este es el primer gran bloque que yo podría comentarte de esta gran reforma. Le voy a dar un trago a mi café porque Adelante, se me ha adelante. secado la Consejera, garganta. muchas gracias por responder puntualmente a esta pregunta y sobre todo por darnos, bueno, primero la definición, cómo fue estructurada por parte del legislador, basándose desde luego en la experiencia y por lo que leíste al final, pareciera que dejó abierta la posibilidad a cualquier otra cosa que puedan idear, que no esté dentro de las contempladas. Es cierto que ha sido una lucha muy grande por parte de las mujeres, de aquellas que han estado en la vida pública, también han colaborado con ellas algunas organizaciones civiles y las autoridades han sido fundamentales, las administrativas como las jurisdiccionales en materia electoral, en hacer efectivos los derechos, en la medida de lo posible, ¿verdad? Los derechos de las mujeres. Ahora bien, sobre todo cuando sufren violencia, ahora bien, se recogió, ¿verdad? El legislador fue abierto y recogió todos estos precedentes que se dieron en la vida pública, en la vida política de nuestro país. Ahora, consejera, la siguiente pregunta es, ¿qué implicaciones representa para las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, esta tan importante reforma? Bueno, pues ahí viene una parte bien bonita y novedosa, porque aunque muchas cosas ya las hemos estado haciendo, por ejemplo, las autoridades administrativas, ya nos hemos hecho cargo y ya hemos sancionado incluso por tipos de violencia política por razón de género. Pues hoy en el modelo, uno de los grandes elementos es que ahora el INE, el titular o la titular del INE, va a ser parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y esto es un tema importante porque yo lo veo como articulador, ¿no? En este gran sistema donde participa la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Protección de Seguridad Pública, son muchas instituciones. Ahora se incluye al INE. Y claro, porque el INE va a ser el articulador de este tipo de violencia política por razón de género. Y entonces, los soples entran también de manera clara, ya con una definición para la atención de los casos, ¿no? Yo lo que he podido ver es que en algunos estados todavía había unas lecturas muy formales que no le daban paso a atender este tema, aun cuando es obligación del Estado, de las autoridades del Estado. El Estado no es el Ejecutivo, el Estado es todos los órdenes, los poderes, los autónomos, ¿no? Claro. Entonces, a pesar de eso, había cierta resistencia. Yo creo que ahora con estas facultades específicas y con esto que se les nombra de manera específica en la reforma a la LEGIPE, yo creo que pues ya estamos abiertos para lo que venga. Y luego, ¿qué va a hacer el INE? Pues seguirá atendiendo. Ahora ya se definió qué tipo de procedimiento es el que se va a seguir, y es el procedimiento especial sancionador. Había un dilema, había unos que se abrían en ordinario, otros en especial, porque si era campaña, si no era campaña, por si lo había ordenado el tribunal de esta forma, ¿no? Hoy dicen que estos procedimientos van a ser procedimientos especiales sancionadores. ¿Y esto qué significa? Al menos en federal, que y está la orden en la ley de que se adecuen las legislaciones para este modelo. En federal lo que implica es que el INE recibe la queja, la sustancia, hace todos los trámites, prepara, se pronuncia sobre medidas cautelares, y también ahora ya de manera expresa dice que será el INE el que también intervenga para la solicitud a la autoridad competente de las medidas de protección. Entonces, el INE va a hacer todo eso y va a dejar el expediente integrado en estado de resolución
y lo manda a la sala regional especializada, que es la que va a resolver el asunto de fondo, de los casos de violencia política por razón de género. Esto es como autoridad primaria, y obviamente contra esa resolución pues procederá el recurso ante la sala superior, como normalmente ocurre en el procedimiento especial sancionador. Y esto es relevante porque si se tienen que evitar medidas cautelares, eso es lo ordinario en el procedimiento especial sancionador, se dictan en pocos tiempos, y la ley ahora faculta en estas reformas que el INE intervenga en la solicitud de medidas de protección. ¿Cuál es la ley que regula los tipos de medidas de protección? La ley de acceso libre, de acceso a las mujeres libre de violencia. libre de violencia. Pero recordemos que este tipo de medidas de protección siempre son pues para lograr fines específicos y son precautorias, ¿no? Son pues cautelares para que no se vaya a avanzar, para proteger a la víctima si está siendo amenazada. Entonces, en la ley encontramos modelados cuáles son los tipos de medidas de protección, y el INE es el que intervendrá. El INE no da las medidas de protección, eso lo dan las autoridades competentes. Si es, por ejemplo, seguridad, pues será la autoridad que se encarga de la seguridad pública la que se encargue de dar las medidas de protección. Si es un tema que tiene que ver con algo civil, pues serán las autoridades civiles. Entonces, pero el INE interviene ya para la solicitud de las medidas de protección. Y a su vez, esto va a tener que tener un reflejo en las legislaciones locales, así lo dice la reforma, se va a tener que adecuar para que el modelo opere de manera similar y homogénea. Déjenme decirle que en algunos estados, casi en todos, el modelo del procedimiento especial sancionador es igual. Se ocupa en la tramitación y sustanciación la autoridad administrativa, los soples, ¿no? Como el INE, y resuelven los tribunales electorales locales. Pocos son los estados en los que no tienen ese modelo, sino que es el propio instituto el que se encarga de resolver y luego ya el tribunal revisa. Pero entiendo que se va a tratar de hacer homogénea esta legislación. Entonces, ahí el INE sigue entrando igual como como una autoridad que dicta medidas cautelares. Ahí no tenemos problema a través de la comisión de quejas. Y hay un tema que me llamó la atención en cuanto a esto, porque refiere en esta parte que será el Consejo General el que también defina ciertas medidas en casos de violencia política por razón de género. Y eso es un tema que creo que tenemos que analizar bien, cómo se quiso delimitar la competencia para que el Consejo General pueda pronunciarse en algunas cuestiones de fondo. La verdad es que es tan reciente la reforma que todavía no me ha dado tiempo de terminar de cruzarla, pero creo que es uno de los temas que tenemos que reflexionar. Y luego, en esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que nosotros conocemos como LEGIPE, para cuando quienes nos escuchan, escuchen, es para nosotros la LEGIPE. Fíjense que se establecieron reglas muy importantes que tienen que ver también con la paridad y la inclusión y el ejercicio del poder desde las mujeres en la competencia electoral. Y es que se pusieron reglas muy, muy claras en cuanto a paridad 50-50, pero ahora esas medidas afirmativas que nosotros como autoridad habíamos retomado en el proceso electoral pasado de encabezar las listas con mujeres, se retoman aquí como una obligación con el principio de alternancia por periodo. Y eso es muy importante porque ahorita, quizá en este próximo proceso electoral es un tema que tengamos que
reforzar para no perder el equilibrio casi perfecto que logramos en las cámaras de representación de hombres y mujeres. Y entonces habrá posibilidad de que para el próximo periodo de competencia electoral, pues las listas se encabecen o con mujeres o con hombres, ¿no? Pero como se encabezaron en estas con mujeres, la otra puede empezar por hombre, puede, pero también podrían poner mujeres, ¿no? Porque una acción afirmativa no se puede revertir en contra del género que se está protegiendo. Y luego también se retomó ya en ley y también con el principio de alternancia el tema que tiene que ver con de las listas de circunscripción, por lo menos 2 tienen que estar 3 de un mismo género, debe de haber, son 5, debe de haber 3, 2, ¿no? Eso es importante porque también le aplican el principio de alternancia. Si hoy tienes 3, pues para la siguiente, 3 hombres, para la siguiente tendrás 3 mujeres, ¿no? Entonces vamos a ir alternando en periodos. En este tema es muy relevante que pues acciones afirmativas que se habían tomado hoy ya tienen un sentido en la ley. Pero ¿y qué le toca al INE? Bueno, pues al INE le toca vigilar eso y en su caso, si no, sancionarlo. Y aquí está muy claro, eso viene también ya en la ley, que si no cumplen con esas reglas, no se les dará el registro. Pero hay un tema muy importante también, porque cuando una persona tiene una sentencia firme, el que dice que cometió actos de violencia, por ejemplo, política por razón de género, esa persona va a tener límites también en el ejercicio de sus derechos, sea hombre o mujer. Y entonces esas son de las cosas tan relevantes que tenemos en esta reforma, que como lo dije, retoma muchas cosas porque eso ya se había dicho en sentencias provenientes de salas regionales, ¿no? Y de otras autoridades jurisdiccionales. Pero bueno, ¿qué más le toca al INE? Y aquí esto me encantó de la reforma. Y me encantó porque vio una parte del INE que el INE no solo es sanción, el INE también es esta comunicación permanente con las y los ciudadanos, esta cercanía, el INE es ciudadano y es para las y los ciudadanos. ¿Y qué nos dejó? Bueno, primero se hizo la Comisión de Igualdad de Género, de Igualdad y de Género, hoy que era una comisión transitoria, nuestra Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, hoy la ley dice que debe ser permanente. Y esa es una muy buena noticia porque desde esa comisión se le da seguimiento a muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces ya es una comisión permanente. Pero también vio la estructura del servicio profesional, la estructura técnica, y dice la ley que tanto la Dirección Ejecutiva de Capacitación, las juntas locales que están en cada uno de los estados de la República y las juntas distritales van a tener que promover no solo los programas de capacitación, sino también programas que capaciten paridad de género y respeto de derechos humanos. Y esto nos da una cuestión, la pedagogía es un tema muy importante para que las personas podamos comprender estos procesos de transformación, de cambio, sobre todo cuando estamos hablando en cuestiones estructurales que nos van a permitir trascender de las conductas que hasta hoy para muchos han sido normalizadas como correctas, que tienen un sentido incorrecto a la luz del principio de igualdad, del derecho de igualdad y no discriminación, pues eso es un tema que de manera cotidiana tenemos la obligación de estar tratando. Ya se hace, pero hoy la ley dice que en juntas locales, juntas distritales, la dirección ejecutiva, el modelo de comunicación del INE. Y yo esperaría que esta ley, pues las leyes son los mínimos, pero todas las autoridades empecemos en esta lógica de transformación, porque una sociedad no se va a transformar si no empezamos transformándola nosotros a
a partir de la conciencia que tengamos de los temas. Y por último, miren, esa obligación también se las va a dar a los partidos políticos. Y podremos decir, sí, bueno, es que los partidos políticos, pues sí, porque les impone que en sus documentos básicos tengan esas obligaciones también de promover la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, de formarse en el tema de derechos humanos, y no es lo mismo que lo pueden tener en un reglamento a que lo tengan desde la declaración de principios, en los estatutos, en todos sus documentos básicos. Y es una obligación que la reforma a la ley de partidos políticos les impone a los partidos políticos. Entonces, yo les empecé diciendo que esta era una reforma importantísima. Y a reserva de que sigamos estudiándola, de que veamos cómo la vamos a aplicar, cómo la vamos a hacer realidad, la verdad es que dimos un gran avance y no me queda más que agradecer a todas las mujeres, hombres y sobre todo mujeres, quiero ser muy enfática, a las presidentas de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, a todas las mujeres que la acompañaron, a las organizaciones de la sociedad civil, mujeres en plural, que fue muy activa en esta reforma, a todas las funcionarias públicas que desde los casos y las experiencias aportaron. Me parece que lo que hoy, el compromiso con el que nos vamos a quedar es hacer la realidad. Y ojalá nosotros no lleguemos a sancionar. Lo que nosotros queremos es no sancionar, porque eso querría decir que estamos viviendo en un ambiente libre de violencia. Pero también saber que si es necesario se va a aplicar con todo el rigor que merece, porque hoy en esta sociedad, y cada 25 de nosotros conmemoramos cada 25, es cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus formas. Y hoy esta reforma se hizo cargo de un pendiente que habíamos tenido desde hace mucho, que era tipificar, regular y atender el tema de violencia política contra las mujeres por razón de género. Así que hoy ya es delito, hoy ya puede ser una responsabilidad administrativa, como si eres servidor público, puede ser responsabilidad también de las que sanciona el INE, ¿no? A través de los procedimientos, que en este caso quien resolvería sería la sala regional especializada. Y bueno, como está este panorama completo, tenemos lo pedagógico en formación, lo sancionador, en caso de que no logremos prevenir, inhibir estas conductas, y en materia penal me parece que también es un gran avance. Eso es lo que te podría comentar, magistrada, y a quienes nos siguen en este momento. Ojalá tengamos seguidores y seguidoras de la relevancia y lo que implica esta reforma recién publicada el 13 de abril pasado. Muchísimas gracias, Claudia. Ha sido un gusto escuchar desde tu perspectiva cuál ha sido lo trascendente de esta reforma, sobre todo tú como autoridad electoral, cómo la has recibido, y veo que estás contenta, y me da gusto. Creo que todas las mujeres lo estamos, sobre todo las mujeres que estamos inmiscuidas en la vida política, en la vida pública, porque sabemos que esto es un gran avance, y escuchar de ti que lo ves como algo muy positivo, seguramente así será, y esperemos que definitivamente los asuntos que lleguen al instituto, tanto al OPLE como a los OPLES, como al Instituto Nacional Electoral, cada día sean menos, que sea inhibitorio esto, que los hombres vean que ya es, o no solo los hombres, porque la violencia la pueden ejercer también en contra de las mujeres mismas, pero que estén conscientes, ¿verdad?, que ya tenemos no solamente el concepto bien definido, sino que también ya están estructuradas o delegadas las funciones, y cada autoridad lo que le compete hacer cuando se presente una de estas situaciones. Claudia, consejera, solo me queda agradecerte a nombre de quienes integramos la Asociación de Tribunales Electorales, a nombre de nuestro presidente, César Wong,
al mío mismo, porque pues te aprecio y te estimo mucho, así que agradezco la participación, el que hayas querido colaborar con nosotros en estos diálogos para estar cerca de la ciudadanía y que la ciudadanía pueda comprender qué es lo que está ocurriendo, independientemente que parezca que está detenida la actividad pública, pero el Senado sigue trabajando, el INE sigue trabajando, nosotros como asociación seguimos trabajando, los tribunales electorales también, desde nuestra trinchera lo estamos haciendo de manera virtual, así que los ciudadanos pueden estar seguros, y los ciudadanos y las ciudadanas pueden estar seguros que sus derechos político-electorales están no solamente ya tutelados por la norma, sino que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, federales y locales, pues vamos a atender, ¿verdad?, con ese rigor estas nuevas disposiciones legales en materia de violencia política en contra de las mujeres. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos quienes nos escuchan. Síganos con más diálogos a TERM, porque vamos a tener una serie de entrevistas, todas muy interesantes, igual que esta, que ha sido de verdad, Claudia, un agasajo tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias. Saludos a todas las magistradas y los magistrados de la Asociación de Tribunales Electorales. Y saludos a todas las personas que nos siguen. Ojalá sigamos estos diálogos porque, como bien lo dices, magistrada, seguimos trabajando, aunque sea de manera virtual, porque esta es la modalidad que hoy nos permite cumplir con nuestras funciones y seguir operando nuestras responsabilidades, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y digo, finalmente es una nueva forma de comunicación que los jóvenes nos han enseñado mucho. Hoy cada que se me traba algo son mis hijas las que siempre me auxilian y entonces les estamos aprendiendo y eso yo creo que también hay que festejarlo. Muchas gracias, magistrada, por la invitación. Gracias. Por supuesto, magistrada Nora, también sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho y que me honras con tu amistad. Gracias, Claudia.